Hoy nos adentramos en la máxima educación sobre camiones. Si alguna vez te has preguntado por qué seguimos agregando marchas a los camiones, o por qué algunos camiones utilizan frenos de aire, o simplemente tienes alguna de estas preguntas, entonces siéntate y disfruta de esta montaña rusa educativa. A lo largo de las últimas 8 décadas, hemos sido testigos de una evolución impresionante en el mundo del transporte de carga, y una de las áreas que más ha cambiado es el número de marchas en los camiones. En la década de 1940, los vehículos pesados solían tener entre 3 y 5 marchas. Sin embargo, si miramos los camiones modernos de hoy en día, nos encontramos con auténticas maravillas tecnológicas que pueden llegar a tener hasta 18 marchas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué se añaden tantas? ¿Qué beneficios y desventajas conlleva tener más marchas? Hoy vamos a sumergirnos de lleno en este fascinante tema para entender qué tipos de transmisiones están utilizando actualmente los camiones y, lo más importante, si seguiremos viendo un aumento en el número de marchas en el futuro. Hagamos un pequeño viaje al pasado para entender cómo comenzó todo esto. Nuestro viaje retrocede hasta principios del siglo XX, una época en la que los primeros semirremolques comenzaron a surcar las carreteras. En aquellos tiempos, estos camiones estaban equipados con transmisiones manuales muy rudimentarias que solían tener únicamente 2 o 3 velocidades. Sí, lo has leído bien, 2 o 3. Estos camiones eran impulsados por motores de combustión interna, generalmente de gasolina, aunque con el tiempo los motores diésel comenzaron a ganar terreno, ya que eran mucho más eficientes para mover cargas pesadas en trayectos largos. En la década de 1940, los camiones eran máquinas robustas, diseñadas con la funcionalidad en mente más que con la comodidad. Los avances en tecnología y diseño aún estaban en sus primeras etapas, y las transmisiones manuales dominaban el panorama. Estas cajas de cambio no estaban sincronizadas, lo que significaba que los conductores debían ajustar manualmente la velocidad del motor para igualar la velocidad de la marcha cuando cambiaban de velocidad. Para quienes no estén familiarizados, esto requería técnicas como el doble embrague y la sincronización de revoluciones, lo que hacía del cambio de marcha un auténtico arte para los camioneros de esa época. Las transmisiones de estos vehículos solían tener entre 3 y 5 marchas, un número bastante modesto si lo comparamos con las transmisiones modernas. Adelantemos rápidamente hasta la década de 1960, un periodo en el que los camiones empezaron a conquistar las carreteras. Por aquel entonces, los camiones eran una mezcla de modelos convencionales de morro largo y los populares modelos Cabo Ver, donde la cabina estaba situada sobre el motor. Los motores se habían vuelto más potentes y tanto los motores en línea de 6 cilindros como los motores V8 eran los reyes de la carretera. Las transmisiones manuales todavía eran las más comunes, con cajas de cambio que ofrecían entre 5 y 8 velocidades. Estas transmisiones requerían una gran destreza por parte de los conductores y los camioneros de esa época eran auténticos expertos en sacar el máximo rendimiento de sus vehículos. Aunque las transmisiones automáticas ya existían en camiones ligeros, todavía no eran lo suficientemente robustas como para soportar las pesadas cargas que transportaban los semirremolques. Sin embargo, el cambio estaba en el horizonte. Avanzando hasta la década de 1980, asistimos a un cambio crucial en el mundo de los camiones. Impulsado por avances tecnológicos, la creciente preocupación por la eficiencia de combustible y una economía en transformación, los precios del combustible empezaron a subir, lo que llevó a los fabricantes a centrarse en mejorar la aerodinámica de sus vehículos. En paralelo, las normativas de longitud de los vehículos también impulsaron el regreso de los diseños convencionales de cabina. Las transmisiones manuales seguían siendo la norma, con configuraciones que variaban entre 5 y 13 velocidades. Sin embargo, los sincronizadores empezaron a mejorar, haciendo que los cambios de marcha fueran más suaves y eficientes. Al mismo tiempo, surgieron las primeras transmisiones automatizadas, AMT, que introdujeron embragues electrónicos y cambios automáticos de marcha. Aunque los primeros modelos tenían algunos problemas de fiabilidad y estaban limitados a aplicaciones específicas, era evidente que las AMT habían llegado para quedarse. Con la llegada del siglo XXI, entramos en una nueva era de avances tecnológicos a un ritmo vertiginoso. La competencia entre fabricantes se intensificó, las regulaciones medioambientales se volvieron más estrictas y la economía global estaba en pleno auge. El diseño de cabinas sobre motor, Cabo Ver,
tan popular décadas atrás, comenzó a desaparecer debido a preocupaciones de seguridad y comodidad del conductor. En este contexto, las transmisiones manuales seguían siendo ampliamente utilizadas, pero las transmisiones automatizadas ganaron terreno rápidamente, ofrecían cambios de marcha más rápidos, mayor eficiencia de combustible y reducían la fatiga del conductor, lo que las convertía en una opción muy atractiva para las empresas de transporte. En esta época, las configuraciones de 10 a 12 velocidades eran comunes, pero también vimos el surgimiento de transmisiones de doble embrague automatizadas, ADT, que combinaban el rendimiento de las transmisiones manuales con la comodidad de las automáticas. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? Si observamos los camiones actuales, veremos que la eficiencia de combustible y la aerodinámica son dos factores clave. Los diseños actuales incluyen soluciones ultra aerodinámicas, con faldones laterales integrados y componentes aerodinámicos activos que se ajustan a las condiciones del viento. Aunque las transmisiones manuales aún están disponibles en ciertos nichos, las transmisiones automatizadas son las que realmente reinan en la industria. Transmisiones AMT mejoradas, como la Eaton Fuller Advantage y la Volvo iShift Plus, ofrecen cambios de marcha increíblemente rápidos y suaves, además de optimizar la economía de combustible. En la actualidad, las transmisiones de los camiones suelen tener entre 12 y 18 marchas, y algunas incluso llegan a cifras más altas para aplicaciones especializadas. Los camiones modernos son el resultado de décadas de mejora continua. Son más seguros, más eficientes y ofrecen a los conductores un entorno de trabajo mucho más cómodo que sus predecesores. Pero con toda esta evolución, surge una pregunta importante: ¿por qué los fabricantes siguen añadiendo más marchas? Bueno, hay 5 razones principales que explican este fenómeno. La primera razón es la eficiencia de combustible. Añadir más marchas permite que los camiones funcionen dentro del rango óptimo de revoluciones por minuto, RPM, del motor, lo que a su vez reduce el consumo de combustible. Esto es crucial tanto en trayectos largos por autopista como en el tráfico urbano, donde cada gota de combustible cuenta. La segunda razón es el rendimiento general del camión. Al tener más marchas, los conductores pueden adaptarse mejor a las diferentes condiciones de manejo. Los camiones pueden acelerar de manera más suave, subir colinas con mayor facilidad y mantener velocidades más altas en autopistas sin sobrecargar el motor. La tercera razón es el manejo de cargas pesadas. Como es de esperar, los camiones suelen transportar grandes volúmenes de mercancía, y tener más marchas proporciona un mejor control sobre cómo se distribuye la potencia a las ruedas. Esto es especialmente importante en terrenos accidentados o al subir pendientes pronunciadas, donde la relación de marchas adecuada puede marcar una gran diferencia en términos de seguridad y eficiencia. La cuarta razón es la comodidad y conveniencia del conductor. Las transmisiones modernas con más marchas tienden a ofrecer cambios más suaves y un manejo más fluido, lo que mejora significativamente la experiencia de conducción. Esto no solo reduce el esfuerzo físico del conductor, sino que también contribuye a disminuir la fatiga en trayectos largos. La quinta y última razón está relacionada con las regulaciones. Las normativas medioambientales y los estándares de emisiones son cada vez más estrictos. Los camiones con transmisiones que incluyen más marchas pueden ayudar a cumplir con estos requisitos, al mejorar la eficiencia de combustible y reducir las emisiones contaminantes. Ahora que hemos explorado las razones detrás de la adición de más marchas en los camiones, la siguiente pregunta lógica es: ¿qué nos depara el futuro? ¿Veremos camiones con 25 marchas en un futuro cercano? Aunque es posible que sigamos viendo un aumento en el número de marchas, es probable que lleguemos a un punto en el que los beneficios adicionales comiencen a disminuir. Las transmisiones con más marchas pueden optimizar el rendimiento del motor, pero a medida que se añade más complejidad, también aumentan los costos y el peso del sistema. Por otro lado, el auge de los camiones eléctricos podría cambiar por completo el panorama. Los vehículos eléctricos, EV, suelen utilizar transmisiones de una sola velocidad
o sistemas de transmisión directa, ya que los motores eléctricos proporcionan un par instantáneo en una amplia gama de velocidades. Esto significa que, a medida que la tecnología de los camiones eléctricos avanza y se generaliza, la necesidad de transmisiones multivelocidad tradicionales podría disminuir. La evolución de las transmisiones de camiones en el último siglo ha sido impulsada por la búsqueda constante de una mayor eficiencia, mejor rendimiento y cumplimiento de normativas. Los camiones actuales cuentan con sistemas de transmisión sofisticados que ofrecen mayor eficiencia de combustible, una operación más suave y un mejor manejo de cargas pesadas. Mirando hacia el futuro, con la llegada de los camiones eléctricos, el panorama de las transmisiones de camiones está destinado a cambiar radicalmente. Nada se compara con la satisfacción de tener una verdadera conexión con tu camión, como en los viejos tiempos, cuando los camiones no se averiaban tan a menudo y no tenías un montón de luces de advertencia parpadeando en el tablero. En el video de hoy vamos a hablar sobre por qué los camiones de hoy en día quizás no sean tan geniales como los que recordamos. ¿Estás listo para descubrirlo con nosotros? Vamos a adentrarnos en cómo la rentabilidad y las normativas de emisiones han convertido a los camiones en estas modernas máquinas de alta tecnología que vemos en las carreteras hoy en día, y cómo eso ha generado algunos problemas. ¿Te imaginas? A principios de los años 60, los camiones semirremolques eran grandes y ruidosos. No existían estándares federales de emisiones para camiones. Los camiones de esa época no tenían que cumplir con los sofisticados sistemas de control de emisiones que ahora son obligatorios. Esta falta de normas estrictas permitía a los fabricantes más flexibilidad en el diseño de motores y llevaba a un enfoque diferente en cuanto a la eficiencia del combustible. Un viaje al pasado que revela mucho sobre nuestros camiones actuales. Los camiones modernos están estandarizados con un enfoque central en diseños aerodinámicos, con contornos elegantes que reducen la resistencia para mejorar la eficiencia del combustible. Las cabinas están más aerodinámicas y todo se diseña pensando en costos de producción optimizados y eficiencia. Pero la verdadera diferencia se nota cuando miras dentro de los camiones. En los años 60, los camiones se caracterizaban por sistemas mecánicos básicos, con transmisiones manuales y características como la dirección asistida y el aire acondicionado eran consideradas lujos. Imagínate, ni siquiera había sistemas de navegación GPS en los camiones hasta finales de los años 90. Además de conducir y cambiar de marcha manualmente, también tenían que navegar con mapas físicos y estar atentos a las indicaciones para no perderse. Todo un viaje al pasado que destaca los lujos y comodidades de los camiones modernos. Hoy en día, las tecnologías avanzadas dominan los camiones modernos. La mayoría están equipados con transmisiones manuales automatizadas, AMTs, porque tienden a ser más eficientes, requieren menos mantenimiento preventivo y, quizás lo más importante, necesitan conductores menos experimentados. Según una encuesta de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE, más del 80% de los nuevos camiones vendidos en los últimos años están equipados con transmisiones automáticas AMTs. Aunque este cambio trae beneficios como una mejor economía de combustible y una reducción de la fatiga del conductor, también priva a los entusiastas de la experiencia táctil y envolvente que definía la cultura de conducción del pasado. Los camiones de hoy están equipados con muchas características de seguridad avanzadas, como asistencia de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, detección de puntos ciegos, freno de emergencia y mucho más, que los camiones de antaño no tenían. Todo esto se hace para aumentar la seguridad y hacer que la conducción de camiones sea más fácil y cómoda. El futuro ya está aquí en las carreteras. Sin embargo, algunos argumentarán que los nuevos camiones modernos casi pueden conducirse solos y que el conductor no tiene mucho que hacer más que mantenerse en línea recta. Mucho ha cambiado en cuanto al rol del conductor para hacerlo más fácil y cómodo. Por supuesto, esto también está relacionado con la gran escasez de conductores calificados, ya que es muy raro encontrar a alguien que pueda manejar realmente los camiones clásicos de antaño en la actualidad.
Echemos un vistazo a cómo las normativas de emisiones cambiaron los camiones para siempre. En los años 60, las regulaciones sobre emisiones de camiones pesados eran limitadas. El enfoque estaba principalmente en los vehículos de pasajeros y los camiones pesados no estaban sujetos a estándares de emisión estrictos. Sin embargo, en la década de 1970 se estableció la Agencia de Protección Ambiental, EPA, y en la década de 1980 comenzaron a implementarse estándares de emisión para motores diésel de servicio pesado. Este periodo vio la introducción de filtros de partículas diésel, DPF, y regulaciones que abordaban las emisiones de óxidos de nitrógeno, NOx. Normativas ambientales más estrictas, especialmente en tiempos recientes, han obligado a la industria del transporte a adoptar sistemas de control de emisiones avanzados. Según la Agencia de Protección Ambiental, EPA, los estándares de emisión para camiones de servicio pesado se han vuelto más rigurosos, lo que ha llevado a los fabricantes a implementar tecnologías muy sofisticadas para minimizar la contaminación. Mientras estas medidas reducen significativamente los contaminantes dañinos, también contribuyen a la creciente complejidad y costos de mantenimiento de los camiones modernos. ¿Han influido todas estas características avanzadas en el panorama financiero? Si bien los camiones semirremolques modernos cuentan con tecnologías avanzadas que mejoran el rendimiento y reducen las emisiones, también vienen con una etiqueta de precio considerable para las reparaciones. Un informe del Instituto de Investigación de Transporte americano indica un aumento significativo en los costos de mantenimiento en la última década. La incorporación de sistemas de control de emisiones complejos y electrónicos sofisticados ha mejorado sin duda la eficiencia, pero ha hecho que las reparaciones sean más intrincadas y costosas. Pero no hay nada bueno en los camiones modernos. Afortunadamente, también ha habido muchos avances en el desarrollo de motores y mejoras generales desde la década de 1960. Los camiones modernos incorporan diseños de motores avanzados, aerodinámica y sistemas de gestión de combustible, lo que resulta en una eficiencia de combustible significativamente mejorada. Además, todas las características de seguridad han mejorado el confort y, lo más importante, la seguridad, lo que potencialmente puede salvar lesiones o incluso vidas. Los camiones modernos están diseñados pensando en la comodidad del conductor, con cabinas con aire acondicionado, asientos ajustables, sistemas de suspensión avanzados y aislamiento acústico mejorado. Estas mejoras contribuyen a una experiencia de conducción más cómoda y menos fatigante. Por último, los camiones modernos son mucho más limpios y respetuosos con el medio ambiente que los camiones de la década de 1960, lo cual, por supuesto, es algo bueno. En conclusión, si bien es cierto que los camiones modernos pueden evocar una sensación de nostalgia por la simplicidad y robustez de sus contrapartes de los años 1960, hay beneficios innegables en los camiones que vemos en las carreteras hoy en día. Sin duda, los viejos tiempos tenían su encanto: transmisiones manuales, navegación con mapas y la experiencia práctica de conducir. Sin embargo, los camiones de hoy han evolucionado por buenas razones. Están diseñados con un fuerte enfoque en la eficiencia, la seguridad y la responsabilidad ambiental. En esencia, si bien podemos mirar con cariño los camiones del pasado, es esencial reconocer y apreciar los avances que han impulsado hacia adelante a la industria del transporte. Los camiones de hoy, con su combinación de tecnología, eficiencia y características de seguridad, representan una nueva era en el transporte que aborda tanto los desafíos contemporáneos como la sostenibilidad futura. ¿Cómo será el futuro de los camiones en los próximos 40 años? Nadie lo sabe, pero será emocionante seguirlo. No hace falta ser un apasionado de los camiones, ni un experto en mecánica, para notar que los camiones de carga utilizados en Estados Unidos y Europa presentan diferencias notables en su aspecto. Sin embargo, ¿por qué vehículos que solían ser bastante similares en los años 50 y 60 han evolucionado hacia direcciones tan distintas?
Para entender por qué los camiones en Estados Unidos y Europa son tan diferentes, primero hay que tener en cuenta la geografía de ambos lugares. Estados Unidos, ese vasto y plano país, con sus interminables carreteras y autopistas anchas como el Mississippi. Las ciudades, diseñadas con el automóvil en mente, son más espaciosas y menos restrictivas para los vehículos grandes. Europa, por otro lado, es un continente con una geografía mucho más accidentada, con montañas que desafían incluso al más intrépido conductor. Sus autopistas pueden ser magníficas, pero las carreteras secundarias suelen ser estrechas y llenas de curvas, algunas tan cerradas como un abrazo de oso. En las ciudades, las calles estrechas hacen que las maniobras de estos gigantes sean todo un desafío. Estas diferencias geográficas son las que han influido en las regulaciones que rigen a los camiones en ambos lados del Atlántico. Y aquí viene lo interesante. En Estados Unidos, durante las décadas de los 50, 60 y 70, los camiones overcab, esos con la cabina encima del motor, eran tan populares como los hot dogs en un partido de béisbol. Esto se debía a una regulación que establecía que la longitud total del camión no podía superar los 65 pies, aproximadamente 19,81 metros. Por eso, aunque eran planos, las cabinas eran más largas que las de sus homólogos europeos, ofreciendo un confort adicional para el conductor. Pero todo esto cambió en 1976, cuando entró en vigor una nueva regulación que solo tenía en cuenta la longitud total del remolque, fijada en 59 pies, alrededor de 17,98 metros. Esto dio más libertad a los diseñadores de camiones, y los resultados fueron sorprendentes, como veremos más adelante en este video. En Europa, la historia es un poco diferente. Aunque siempre hay excepciones en algunos países, la regla general en la Unión Europea, con la que trabajan todos los fabricantes de camiones, establece que la longitud total del vehículo, es decir, cabina y remolque, no puede superar los 18,75 metros o 61,5 pies. Dado que el remolque más largo permitido mide 13,95 metros, el espacio para la cabina debe ser bastante compacto para cumplir con esta medida. Entendemos por qué los camiones europeos son como son, pero ¿cómo llegaron los camiones estadounidenses a ser tan diferentes? Bueno, sin límites para el tamaño de la cabina. Los diseñadores de camiones en Estados Unidos se lanzaron de cabeza a satisfacer las necesidades y comodidades de los camioneros. Y aquí es donde la historia se pone interesante. A diferencia de lo que ocurre en Europa, muchos camioneros en Estados Unidos son propietarios de sus vehículos. ¿Qué significa esto? Pues que tienen mucho más poder de decisión sobre cómo quieren que sea su lugar de trabajo sobre ruedas. En primer lugar, tener el motor delante y no debajo tiene sus ventajas. Para empezar, el mantenimiento es mucho más sencillo. Todas las partes están a la vista, lo que significa que cuando se necesita una reparación, no hay que desmontar toda la cabina como en los camiones europeos. Además, este diseño resulta en menos ruido y vibraciones en el interior, lo que también reduce el costo de insonorización. Y vamos, no hay que ser un contorsionista para entrar, lo que facilita mucho las cosas. Pero claro, este tipo de cabina tiene una desventaja crucial: la visibilidad. En este aspecto, los camiones europeos llevan la delantera, lo que facilita mucho las maniobras en las estrechas calles de las ciudades del viejo continente. Y luego está la cabina en sí. Recuerden que en Estados Unidos, una buena parte de los camioneros son propietarios y demandan más comodidades para ellos mismos. Camas más amplias, televisores, microondas, neveras, mesas de trabajo y todo lo que se les ocurra. Y como ya no había restricciones de tamaño, las hicieron mucho más largas para acomodar todos estos equipos. Algo que, en un camión europeo, sería una tarea imposible de realizar. Y lo cuarto, no menos importante, es la mecánica. Con más espacio disponible, los camiones americanos optan por motores de 6 cilindros en línea. ¿Por qué? Porque tienen menos partes móviles, son más económicos de fabricar y más fáciles de mantener. Además, los camioneros de la vieja escuela en Estados Unidos siguen prefiriendo las cajas de cambios manuales. ¿La razón? Aparte de dar una mejor sensación de control en las largas y planas carreteras norteamericanas, no es necesario estar cambiando de marcha constantemente. Por otro lado, en Europa la cosa es diferente.
Los camiones europeos suelen recurrir a motores de 4 o 6 cilindros en línea. ¿La razón? Su diseño más compacto permite colocarlos debajo de la cabina. Además, se suelen asociar a cajas de cambios automáticas o semiautomáticas, lo que hace más cómoda su operación en los sinuosos y montañosos caminos del continente. Estos componentes europeos suelen ser más avanzados y tecnológicamente más sofisticados que los de los camiones americanos, para cumplir con las estrictas normativas medioambientales. Además, los camiones europeos son mucho más eficientes en el consumo de combustible, entre otras cosas porque el precio del diésel en Europa puede ser hasta un 50% más caro que en Estados Unidos. Ahí va un ejemplo ilustrativo. Mientras el Peterbilt 579, uno de los camiones más avanzados del fabricante norteamericano, hace alrededor de 6.3 millas por galón, equivalente a unos 10.1 kilómetros por galón, o unos 37.4 litros a los 100 kilómetros, el MAN TGX 510 logra unas impresionantes 7.8 millas por galón, lo que serían unos 12.6 kilómetros por galón. Sin embargo, como suele ser el caso, todas estas ventajas tecnológicas también tienen su contrapartida. El mantenimiento de estas maravillas mecánicas puede resultar más costoso y complicado debido a la sofisticación de sus componentes. A veces, la tecnología más avanzada viene con un precio que va más allá de lo monetario y se traduce en desafíos adicionales en el taller de reparaciones. Y finalmente, el cuarto punto a considerar es la tecnología. Los camiones norteamericanos suelen tener menos aplicaciones tecnológicas que sus contrapartes europeas, lo que los hace más económicos de fabricar, comprar y reparar. Sin embargo, es importante señalar que las últimas generaciones de camiones estadounidenses se han puesto al día rápidamente. Por el contrario, los camiones europeos compensan su falta de espacio con una plétora de sistemas diseñados para mejorar la seguridad y la comodidad en el viaje. Bolsas de aire para colisiones, sistemas neumáticos que reducen el movimiento de las cabinas y una variedad de sensores y cámaras que cubren todos los ángulos son solo algunas de las tecnologías integradas. El problema radica en que esta carga tecnológica, tanto en motores como en aplicaciones de confort, puede dificultar el mantenimiento, especialmente si no hay una infraestructura de talleres y mecánicos debidamente capacitados. Es por eso que incluso los fabricantes norteamericanos se lo piensan 2 veces antes de incluir más equipo electrónico en sus camiones. Esta también es la razón por la cual, en muchos países latinoamericanos, los camiones estadounidenses son preferidos, ya que son percibidos como más fáciles de mantener y reparar. ¿Sabías que los camiones semi-remolque utilizan un sistema de aire para frenar el camión en lugar de hidráulica, como la mayoría de los fabricantes de automóviles? Es fascinante. Vamos a echarle un vistazo más de cerca. Este ingenioso sistema es parte de lo que hace que estos gigantes de la carretera sean únicos y eficientes. En el mundo de los camiones, existen 2 tipos de sistemas de frenos, el hidráulico y el de aire. Ambos tienen su propia manera de hacer el trabajo, ya sea a través de frenos de disco o frenos de tambor, cada uno con sus ventajas y desventajas. Los frenos de disco suelen ser más efectivos para detener un vehículo, con una respuesta más rápida y menos propensos a perder eficacia bajo un uso intensivo, aunque también son más costosos. Mientras tanto, los frenos de tambor son una opción más económica cuando se busca minimizar costos. Algunos vehículos incluso combinan frenos de disco en el eje delantero y frenos de tambor en el eje trasero, buscando el equilibrio perfecto entre rendimiento y eficiencia económica. Ahora, echemos un vistazo a los 2 sistemas de frenos diferentes. ¿Cómo funcionan los frenos hidráulicos? Bueno, estos utilizan un sistema de tuberías y pistones llenos de líquido para transferir la fuerza desde el pedal de freno hasta las pastillas o discos de freno, que a su vez presionan contra las ruedas para reducir la velocidad o detener el vehículo. Cuando el conductor pisa el pedal de freno, fuerza un pistón en el cilindro maestro de frenos a moverse, lo que presuriza el líquido de frenos en el sistema. El líquido de frenos presurizado luego fluye a través de las líneas de freno hacia las pinzas o tambores de freno, que contienen pistones. Los pistones se desplazan hacia afuera, presionando las pastillas o zapatas de freno contra las
las ruedas. Los frenos hidráulicos se desempeñan muy bien en aplicaciones de parar y arrancar, donde la velocidad del vehículo no es muy alta. Sin embargo, uno de los problemas con los frenos hidráulicos es que a veces son forzados más allá de su capacidad, lo que resulta en un rendimiento reducido de manera significativa. Vamos a adentrarnos en cómo funcionan los frenos de aire. A diferencia de los frenos hidráulicos, que utilizan fluido, los frenos de aire, como su nombre lo indica, emplean aire para generar la fuerza de frenado. Cuando los tanques de aire están completamente presurizados, los frenos se desactivan. Sin embargo, cuando el conductor pisa el pedal del freno, el aire llena la cámara de freno empujando el diafragma de la cámara, lo que a su vez gira la leva en forma de S, y luego presiona las pastillas de freno contra el tambor o activa los discos, deteniendo el vehículo. Luego, cuando el pedal del freno se libera, el aire se libera permitiendo que los frenos se suelten y las ruedas rueden. El compresor en los camiones aumenta la presión de aire de nuevo al estado original del sistema. Ahora, uno de los inconvenientes de los frenos de aire es la posibilidad de fugas. Sin embargo, si el camión pierde aire, los frenos se activarán, lo cual es mejor que no poder frenar. Además, puede acumularse agua en las líneas. No obstante, los secadores de aire y las válvulas de drenaje pueden resolver este problema. Incluso los secadores de aire vienen con calefacción si estás en condiciones de congelación. Los camiones semi-remolque optan por frenos de aire debido a su confiabilidad y mayor potencia de frenado en comparación con los frenos hidráulicos. Los frenos de aire utilizan aire comprimido para aplicar los frenos, el cual es generado por un compresor de aire impulsado por el motor del camión. Este aire comprimido se almacena en tanques y luego se libera a través de líneas de freno para alimentar los actuadores de freno en las ruedas. Es una elección que garantiza tanto seguridad como rendimiento en la carretera. Una de las principales ventajas de los frenos de aire es que ofrecen un rendimiento de frenado constante incluso en condiciones climáticas extremas y temperaturas adversas, lo que los hace especialmente adecuados para vehículos pesados como los camiones semi-remolque. Esta fiabilidad es clave para mantener la seguridad en las carreteras, sin importar el clima o las condiciones del terreno. Además, los sistemas de frenos de aire cuentan con características de seguridad adicionales, como la capacidad de aplicar automáticamente el sistema de frenos si la presión de aire cae demasiado baja. La mayoría de los remolques también están equipados con frenos de aire, lo que permite conectar el aire del camión al remolque y, por lo tanto, también se pueden activar los frenos del remolque. Esta redundancia garantiza un mayor nivel de seguridad en caso de emergencia o fallo del sistema. Además, el sistema de frenos de aire es más confiable. Su fiabilidad se debe a que tiene menos piezas que pueden fallar. Con frenos de aire, no hay fugas de líquido ni pérdida de efectividad por sobrecalentamiento. Además, los frenos de aire duran más que los hidráulicos, por lo que podrás recorrer más millas antes de que necesiten ser reemplazados. Esta durabilidad adicional proporciona una mayor tranquilidad y eficiencia en el mantenimiento a largo plazo. En resumen, los frenos de aire son simplemente una solución mejor, más confiable y más segura. Es por eso que todos los camiones también utilizan este sistema. Sin embargo, los frenos de aire son considerablemente más caros que los hidráulicos, lo que explica por qué la mayoría de los fabricantes de automóviles optan por sistemas de frenos hidráulicos. Aunque los frenos hidráulicos son adecuados para ralentizar los vehículos más pequeños y mantener los costos bajos, los frenos de aire ofrecen una mayor seguridad y fiabilidad para los vehículos de gran tamaño, como los camiones. Esperamos que hayas disfrutado del video. Gracias por verlo y no olvides suscribirte para obtener mucho más contenido emocionante en el futuro.